Existe un principio fundamental en la guerra naval. Quien controla el mar controla el comercio, y quien controla el comercio controla el mundo. Durante 78 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Estados Unidos ha dominado los océanos con superioridad absoluta. Ningún país se atrevía a desafiar a la Armada estadounidense. Pero el 28 de noviembre de 2025, todo cambió. China reveló el DF-27, un misil hipersónico con capacidad para hundir portaaviones estadounidenses desde una distancia de 8,000 kilómetros, y el almirante Samuel Papero, comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, convocó una reunión de emergencia clasificada con el Pentágono. El mensaje fue claro: la era de la invencibilidad naval estadounidense ha terminado. Soy un exanalista del Fondo Monetario Internacional. Durante años trabajé dentro del sistema que monitoreaba flujos de capital global y entendí una verdad simple: el poder militar y el poder económico son inseparables. Y lo que los medios corporativos no quieren que sepas es que la nueva arma de China no es solo tecnología militar avanzada, es el instrumento que está redibujando el mapa de poder del siglo XXI. Estamos presenciando el momento más peligroso en la historia moderna del Pacífico y la mayoría de las personas ni siquiera saben qué está sucediendo. Déjame mostrarte exactamente cómo llegamos a este punto de quiebre y por qué las decisiones tomadas esta semana determinarán si tus hijos heredan un mundo en paz o en caos. Para entender la magnitud de esta amenaza, necesitas conocer la historia de agresión sistemática que Estados Unidos ha ejecutado contra China durante las últimas 3 décadas. Esto no es propaganda china. Son hechos documentados en registros del Congreso, presupuestos del Pentágono y cables diplomáticos filtrados. En 1996, cuando China realizó ejercicios militares cerca de Taiwán, Estados Unidos envió 2 grupos de portaaviones al estrecho de Taiwán en una demostración de fuerza diseñada para humillar públicamente a Beijing. El mensaje fue: somos invencibles y ustedes no pueden hacer nada al respecto. China tenía entonces un PIB de apenas $860,000 millones y ninguna capacidad para responder, pero Beijing nunca olvidó esa humillación. En 2001, un avión espía estadounidense, EP-3, colisionó con un caza chino Yocho sobre el mar de China Meridional, matando al piloto chino Wang Wei. Estados Unidos se negó a disculparse formalmente y continuó realizando misiones de vigilancia a solo 12 millas náuticas de la costa china, violando lo que Beijing considera su espacio aéreo soberano. Durante los siguientes 24 años, aviones espía estadounidenses volaron más de 200 misiones anuales alrededor de la costa china, recopilando inteligencia sobre instalaciones militares, comunicaciones y movimientos de tropas. Imagina si aviones militares chinos volaran constantemente a 12 millas de California, Florida y Texas. ¿Cuál sería la respuesta de Washington? Entre 2011 y 2016, bajo la administración Obama, Estados Unidos implementó el pivote hacia Asia, una estrategia explícita para contener el ascenso de China mediante el despliegue del 60% de las fuerzas navales estadounidenses en el Pacífico. Esto incluyó la instalación de sistemas de misiles THAAD en Corea del Sur, ejercicios militares masivos con Japón, Filipinas y Australia, y el patrullaje constante del mar de China Meridional. El presupuesto militar estadounidense asignado específicamente para operaciones en el Indo-Pacífico aumentó de $48,000 millones en 2012 a $89,000 millones en 2016. Esto fue cerco militar en tiempo real. Luego vino la guerra comercial de Trump. En 2018, Estados Unidos impuso aranceles sobre $360,000 millones en productos chinos,
no solo por preocupaciones comerciales legítimas, sino como parte de una estrategia más amplia para paralizar el ascenso tecnológico de China. En 2019, el gobierno de Trump colocó a Huawei en la lista de entidades, prohibiendo efectivamente a la compañía acceder a chips semiconductores estadounidenses y software de Google. Esto no fue solo una acción contra una compañía, fue un intento de descarrilar toda la industria tecnológica china. Huawei había invertido $15,000 millones en investigación de 5G y estaba a punto de dominar el mercado global. Estados Unidos usó su control sobre la cadena de suministro de semiconductores como arma económica. En 2020, bajo la administración Trump y continuando con Biden, Estados Unidos prohibió las exportaciones de chips semiconductores avanzados a China. Empresas como ASML de Holanda fueron presionadas para no vender máquinas de litografía ultravioleta extrema a fabricantes de chips chinos. Estas máquinas cuestan $350 millones cada una y son esenciales para producir chips de 7 nanómetros y más pequeños. Sin ellas, China estaría atrapada produciendo chips de una generación anterior. Esta fue guerra tecnológica diseñada para mantener a China una década atrás en capacidades de computación. Después vino la presión sobre Taiwán. En agosto de 2022, Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, visitó Taiwán en desafío directo a las advertencias de Beijing. Estados Unidos sabía que esta visita cruzaba una línea roja para China, pero la ejecutó de todos modos. Luego, en 2023 y 2024, la administración Biden autorizó paquetes de armas a Taiwán por un total de $23,000 millones, incluyendo misiles HIMARS, drones MQ-9 Reaper y sistemas de defensa aérea Patriot. Esto violó los términos del Comunicado Conjunto de 1982, donde Estados Unidos se comprometió a reducir gradualmente las ventas de armas a Taiwán, en cambio las aumentó exponencialmente. Durante todo este tiempo, Estados Unidos mantuvo lo que llama libertad de navegación en el mar de China Meridional, navegando destructores de la clase Arleigh Burke directamente a través de aguas que China ha reclamado como su zona económica exclusiva. Entre 2015 y 2024, la Armada de Estados Unidos realizó 187 operaciones de libertad de navegación en estas aguas disputadas. Cada operación fue diseñada para enviar un mensaje. No reconocemos tus reclamos y haremos lo que queramos en tu patio trasero. Para China esto fue provocación deliberada y constante, año tras año, sin descanso. Entonces, ¿qué pasó? China dejó de absorber estos golpes y construyó el sistema de armas que hace que toda la estrategia naval estadounidense sea obsoleta. El DF-27 no apareció de la nada. Es el producto de 28 años de inversión sostenida que comenzó directamente después de la crisis del Estrecho de Taiwán de 1996, cuando esos portaaviones estadounidenses navegaron impunemente frente a la costa china. Los estrategas militares chinos se reunieron y tomaron una decisión. Nunca más permitirían que Estados Unidos los humillara de esa manera. Pero en lugar de intentar construir una armada convencional para igualar a Estados Unidos, lo que habría costado billones de dólares y tomado décadas, China tomó un camino diferente. Decidieron desarrollar armas asimétricas diseñadas específicamente para neutralizar la ventaja de portaaviones estadounidenses. El resultado es lo que los analistas militares estadounidenses ahora llaman la cadena asesina de misiles antibuque. El DF-27 es la culminación de esta estrategia. Es un misil balístico hipersónico con un alcance de 8,000 kilómetros, velocidades superiores a Mach 10,
y una ojiva maniobrable que puede ajustar su trayectoria durante el vuelo para evadir defensas antimisiles. Déjame explicarte por qué esto es tan devastador. Un portaaviones estadounidense clase Gerald R. Ford cuesta $13,000 millones, lleva 5,000 marineros y requiere un grupo de ataque de cruceros, destructores y submarinos para protegerlo. El F-27 cuesta aproximadamente $15 millones por misil. China puede construir 866 DF-27 por el costo de un solo portaaviones. Y la Armada de Estados Unidos solo tiene 11 portaaviones en total. Ahora, Estados Unidos tiene sistemas de defensa antimisiles como el Aegis y el THAAD, pero fueron diseñados para interceptar misiles balísticos tradicionales que siguen trayectorias predecibles. Los misiles hipersónicos como el DF-27 vuelan en la atmósfera superior, cambian de curso impredeciblemente y viajan tan rápido que el tiempo de reacción se mide en segundos. Los sistemas actuales de Estados Unidos tienen una tasa de intercepción estimada del 30% contra amenazas hipersónicas en condiciones ideales. En combate real, con múltiples misiles entrantes, interferencia electrónica y señuelos, esa tasa cae probablemente por debajo del 15%. Esto significa que si China lanza un salvo coordinado de 20 de F-27 contra un grupo de portaaviones estadounidense, estadísticamente, al menos 17 alcanzarían sus objetivos. El almirante Samuel Paparo está enfrentando un dilema estratégico imposible. Durante 78 años, la doctrina naval estadounidense se ha basado en proyección de poder a través de portaaviones. Estos barcos son ciudades flotantes que llevan 75 aviones de combate y pueden atacar objetivos a unos 0,000 kilómetros tierra adentro. Pero ahora, esos portaaviones no pueden acercarse a 8,000 kilómetros de la costa china sin arriesgar su destrucción. Esto significa que en cualquier conflicto sobre Taiwán, Estados Unidos no puede usar sus activos militares más poderosos. La distancia entre Taiwán y la costa de California es de 10,000 kilómetros. China puede atacar portaaviones estadounidenses durante todo su viaje a través del Pacífico. Estados Unidos, en contraste, tendría que acercarse peligrosamente a China para lanzar sus propios ataques. El 2 de diciembre de 2025, Paparo testificó en una audiencia cerrada del Comité de Servicios Armados del Senado. Según dos fuentes que asistieron, admitió que Estados Unidos actualmente no tiene una contramedida efectiva al DF-27 y que desarrollar una tomaría al menos 6 años y requeriría inversiones de $340 mil millones en nuevos sistemas de defensa, antimisiles, armamento hipersónico estadounidense y posiblemente el diseño de una clase completamente nueva de buques de guerra distribuidos más pequeños y menos vulnerables. Pero aquí está el problema. El Congreso acaba de aprobar un presupuesto de defensa de $886 mil millones para 2026 y ya está completamente asignado. No hay 340 mil millones adicionales disponibles sin cortar drásticamente otros programas o aumentar el déficit nacional que ya es de $36 billones. Mientras tanto, China está produciendo en masa el DF-27, inteligencia de código abierto de imágenes satelitales de plantas de fabricación de defensa china sugiere que están construyendo entre 50 y 80 de estos misiles anualmente. En 5 años, China podría tener un arsenal de 400 de F-27, suficiente para amenazar simultáneamente cada portaaviones estadounidense, cada base importante en Japón y Corea del Sur, y cada instalación militar estadounidense en Guam, y no puedes declarar la guerra a tu propio banquero. China posee $775 mil millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es el tercer mayor tenedor de deuda estadounidense. China es también el mayor socio comercial de 128 pascalices,
incluyendo todos los aliados principales de Estados Unidos, excepto Canadá. La economía estadounidense importa 537,000 millones de dólares en productos chinos anualmente. Un conflicto militar destruiría la economía global instantáneamente. La ironía es devastadora. Estados Unidos pasó 3 décadas provocando, conteniendo y cercando militarmente a China, solo para descubrir que cada acción de presión motivó a China a innovar asimétricamente. Cada sanción tecnológica forzó a China a desarrollar capacidades nacionales. Cada operación de libertad de navegación justificó mayores presupuestos de defensa chinos. Cada venta de armas a Taiwán aceleró el cronograma militar de China. Washington creyó que podía mantener permanentemente su superioridad mientras simultáneamente antagonizaba a la segunda economía más grande del mundo. Esa apuesta fracasó. Ahora quiero mencionar aquí a John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, porque predijo exactamente este resultado hace más de una década. En su teoría del realismo ofensivo, Mearsheimer argumenta que las grandes potencias están estructuralmente obligadas a competir por hegemonía regional y eventualmente global. Según Mearsheimer, el ascenso de China era inevitable dadas sus dimensiones geográficas, población y crecimiento económico, y la respuesta de Estados Unidos de intentar contener a China solo haría el conflicto más probable, no menos. En múltiples conferencias académicas entre 2010 y 2014, Mearsheimer advirtió que la estrategia del pivote hacia Asia crearía exactamente el tipo de dilema de seguridad que ahora vemos en el Pacífico. Cada movimiento de Estados Unidos para fortalecer sus alianzas y capacidades militares en Asia sería percibido por China como amenaza existencial, forzando a China a responder con su propia expansión militar. Es la clásica espiral de seguridad y ahora estamos en sus etapas más peligrosas. Graham Allison de Harvard acuñó el término trampa de Tucídides para describir el patrón histórico donde una potencia establecida y una potencia en ascenso entran en conflicto. De los 16 casos históricos que Allison estudió en los últimos 500 años, 12 terminaron en guerra. Allison ha advertido específicamente sobre la rivalidad de Estados Unidos-China, señalando que las tensiones sobre Taiwán son análogas a los Balcanes antes de la Primera Guerra Mundial, un punto de inflamación que podría arrastrar a múltiples grandes potencias a un conflicto catastrófico. El académico de Seguridad Nacional Elbridge Colby, quien sirvió como secretario asistente de Defensa adjunto para Estrategia y Desarrollo de Fuerzas, ha argumentado en su libro La Estrategia de Negación que Estados Unidos debe cambiar de una postura ofensiva basada en portaaviones a una estrategia defensiva distribuida centrada en negar a China victorias rápidas. Pero implementar esa estrategia requiere rediseñar completamente la estructura de fuerzas de Estados Unidos, algo que el establishment militar ha resistido porque requeriría admitir que las inversiones de décadas en portaaviones son ahora vulnerabilidades estratégicas. Lo que los medios corporativos no quieren que sepas es que estos académicos han estado sonando las alarmas durante años y Washington los ignoró porque la arrogancia institucional no permite reconocer la obsolescencia de la doctrina establecida. El Pentágono continuó construyendo portaaviones clase Ford de 13,000 millones de dólares, mientras China construía miles de misiles de 15 millones de dólares diseñados para hundirlos. Esta es la asimetría definitiva. Estados Unidos invierte en plataformas masivas y prestigiosas, mientras China invierte en armas de alta velocidad y bajo costo que las hacen irrelevantes. Ahora hablemos de cómo el DF-27 se conecta con el colapso más amplio del orden global estadounidense. La hegemonía estadounidense desde 1945 se ha basado en 2 pilares fundamentales: dominación del dólar como moneda de reserva global y proyección de poder militar a través del dominio naval. Estos pilares se refuerzan mutuamente. La Armada de Estados Unidos protege
las rutas comerciales globales y esa seguridad hace que el comercio internacional se realice en dólares. Pero cuando la Armada de Estados Unidos ya no puede proyectar poder de manera creíble en el Pacífico Occidental, el primer pilar colapsa y el segundo pilar, el dólar, comienza a tambalearse. Veamos los números concretos. En 2001, el dólar representaba el 73% de las reservas de divisas globales. En 2024, esa cifra cayó al 58%. Esto es una disminución masiva en términos históricos. Mientras tanto, el uso del yuan chino en comercio internacional aumentó del 1% en 2010 al 7% en 2024. Esto suena pequeño hasta que consideras que el 7% del comercio global representa 2.8 billones de dólares anualmente. China ha establecido líneas de intercambio de divisas con 40 bancos centrales, lo que les permite comerciar directamente en yuanes sin usar dólares como intermediario. Arabia Saudita, que durante 50 años vendió petróleo exclusivamente por dólares, ahora acepta yuanes, rublos y otras monedas. Los Emiratos Árabes Unidos están liquidando el 40% de su comercio de energía con China en yuanes. El sistema SWIFT, que Estados Unidos usa como arma para sancionar países, está siendo sistemáticamente eludido. El sistema de pago interbancario transfronterizo de China, CIPS, procesó 97 billones de yuanes en 2024, un aumento del 380% desde 2020. Rusia, después de ser cortada de SWIFT en 2022, construyó su propio sistema SPFS, ahora usado por bancos en 159 países. Incluso aliados europeos de Estados Unidos están explorando mecanismos de pago alternativos porque reconocen que la armamentización estadounidense del sistema financiero es una espada de doble filo que podría usarse contra ellos. También aquí está la conexión con el DF-27. Cuando Estados Unidos no puede proteger militarmente a Taiwán, Japón o Corea del Sur de manera creíble, sin arriesgar pérdidas catastróficas, esos países comienzan a recalibrar sus alianzas. No abandonarán inmediatamente a Estados Unidos, pero comenzarán a comprar sus apuestas. Japón, con la tercera economía más grande del mundo, depende de China para el 22% de su comercio. Corea del Sur comercia más con China que con Estados Unidos y Japón combinados. Si estos países perciben que el paraguas de seguridad estadounidense está agrietado, buscarán acomodaciones con Beijing, incluso si prefieren no hacerlo. Y luego está BRICS. La cumbre de Kazán en octubre de 2024 fue el momento donde la alternativa al orden estadounidense se volvió concreta. 34 países aplicaron para membresía o estatus de socio. La población combinada de BRICS más ahora representa el 46% de la humanidad y el 37% del PIB global en términos de paridad de poder adquisitivo. El nuevo Banco de Desarrollo de BRICS ha emitido 33 mil millones de dólares en préstamos desde 2023, todos en monedas locales. Brasil y China ahora realizan el 100% de su comercio bilateral en sus propias monedas. India y Rusia hacen lo mismo. Los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, Irán y Arabia Saudita se unieron formalmente a BRICS en enero de 2024. El DF-27 es el músculo militar que respalda esta transición económica. China está diciendo a los países del Pacífico, el sudeste asiático, América Latina y África ya no necesitan depender de Estados Unidos para seguridad. Tenemos las capacidades militares para resistir la presión estadounidense y las relaciones económicas para ofrecerles crecimiento sin condicionalidad política. Esto es poder blando respaldado por poder duro y persónico. Cada país que se une a BRICS, cada acuerdo de comercio en moneda local, cada banco central que diversifica fuera del dólar, estas son las ondas económicas creadas por la realidad militar de que Estados Unidos ya no puede dominar el Pacífico sin costos inaceptables. Durante 78 años, Estados Unidos tenía un truco mágico.
podía imprimir dólares sin consecuencias inflacionarias porque el mundo necesitaba dólares para comerciar. Eso permitió déficits masivos, gastos militares aparentemente ilimitados y un nivel de vida estadounidense subsidiado por el resto del planeta. Pero cuando el dólar pierde su estado de reserva, la inflación se vuelve inevitable. Ya lo vimos en 2021 hasta 2023, cuando la inflación alcanzó el 9%. Esa fue solo un adelanto. Cuando los países ya no necesiten acumular dólares para comprar energía o liquidar comercio, comenzarán a deshacerse de los billones que ya tienen. Esos dólares regresarán a Estados Unidos como inflación. Los precios de todo, desde comestibles hasta gasolina y electrónica, aumentarán mientras el poder adquisitivo del dólar colapsa. La transición ya ha sucedido. El mundo simplemente aún no se ha dado cuenta, pero los estrategas militares y financieros en Beijing, Moscú, Nueva Delhi y Riad lo saben. Por eso China puede desvelar un arma como el DF-27 con confianza. No es solo un misil, es una declaración. La era de la impunidad estadounidense ha terminado. Ahora, una pregunta rápida. ¿Estás disfrutando del análisis? Si es así, necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Presiona ese botón de suscripción, porque este es el tipo de análisis que no encontrarás en CNN, Fox News o ningún medio corporativo. Ellos están atados a narrativas que protegen el establishment. Aquí desempacamos la realidad con datos, documentos y contexto histórico que los poderes fácticos prefieren que ignores. Ya somos miles despertando a cómo realmente funciona el sistema global. Únete a esta comunidad de pensadores críticos que se niegan a aceptar propaganda. Y si este video te está abriendo los ojos, dale like ahora. El algoritmo de YouTube suprime contenido que desafía narrativas oficiales. Tu like le dice al algoritmo que esta información merece ser vista. Es una pequeña acción que hace una gran diferencia. Ahora, déjame algo en los comentarios. ¿De dónde estás viendo esto? ¿México? ¿España? ¿Argentina? ¿Colombia? Quiero saber dónde está nuestra audiencia, porque estas dinámicas geopolíticas afectan a cada país de manera diferente. Tu perspectiva importa. Y si conoces a alguien que todavía cree que Estados Unidos tiene todo bajo control, que todavía piensa que la Armada estadounidense es invencible, comparte este video con ellos. No para discutir, sino para sembrar semillas de duda sobre la narrativa oficial. La información es poder, pero solo si se comparte. Entonces, ¿por qué debería importarte esto si vives en Guadalajara, Madrid o Buenos Aires? Porque la crisis en el Pacífico tiene consecuencias directas en tu billetera y tu futuro. Tus comestibles dependen del comercio estable a través del Pacífico. El 65% de los contenedores de envío del mundo transitan por el estrecho de Malaca y el mar de China Meridional. Si estalla un conflicto en esa región, las cadenas de suministro colapsan instantáneamente. Los precios de la electrónica, ropa, muebles, juguetes y prácticamente cualquier producto manufacturado se dispararán porque el 28% de las manufacturas globales provienen de China. Viste interrupciones de la cadena de suministro durante COVID, multiplica eso por 10 si hay guerra en el Pacífico. Tus facturas de energía también están en juego. China es el mayor importador de petróleo y gas del mundo. Si las rutas marítimas a través del Pacífico se vuelven inseguras o cerradas por bloqueos, los precios de la energía se dispararán globalmente. Europa ya vio esto cuando se cortó el gas ruso. Ahora imagina interrupciones energéticas en Asia Oriental. Los precios del petróleo podrían alcanzar fácilmente $200 por barril o más. Eso se traduce directamente en precios más altos en la bomba de gasolina, costos de calefacción más altos y electricidad más cara. Tus ahorros están en riesgo directo. Si tienes ahorros en dólares o si tu gobierno tiene reservas en dólares, la devaluación del dólar erosionará tu poder adquisitivo. Ya viste inflación del 9% en 2022. Eso fue con un dólar todavía relativamente fuerte. Cuando el estado de reserva del dólar se erosiona aún más,
La inflación podría alcanzar el 15%, 20% o más. Tu salario no seguirá el ritmo. Tus ahorros perderán valor. Si eres joven y ahorrando para el retiro, los próximos 10 años determinarán si te jubilas cómodamente o trabajas hasta los 75 años. Tu futuro laboral también está cambiando. Si trabajas en industrias vinculadas al comercio global, finanzas, transporte o manufactura, la reorganización del orden global creará ganadores y perdedores. Países que se alinean con BRICS y diversifican lejos de Estados Unidos verán nuevas oportunidades. China está invirtiendo $1 billón en su iniciativa de la Franja y la Ruta, construyendo infraestructura en 152 pascalices. Esos son empleos, contratos y oportunidades comerciales. Si hablas chino, si entiendes los mercados asiáticos, si construyes conexiones en el sur global, tendrás ventajas. Si solo miras hacia Estados Unidos y Europa, estarás luchando en mercados en declive. Pero aquí está la esperanza multipolar, un mundo donde ninguna potencia puede dictar términos unilateralmente, es un mundo con más opciones para países pequeños y medianos. Durante 78 años, Estados Unidos podía derrocar gobiernos que no le gustaban, sancionar economías que desafiaban su voluntad y bombardear países con impunidad. La resistencia era inútil porque nadie podía contraatacar, pero en un mundo multipolar donde China, Rusia, India y otros tienen capacidades para resistir la presión estadounidense, países más pequeños pueden navegar entre grandes potencias y negociar mejores términos para sí mismos. Esto no es utopía. China no es benévola. Rusia no es democrática. Pero la competencia entre grandes potencias crea espacio para que otros se maniobren. Para América Latina, esto significa alternativas reales. Cuando China construye el puerto de Chancay en Perú, con $3.6 mil millones en inversión, Perú obtiene infraestructura sin las condicionalidades del FMI que empobrecieron a generaciones de latinoamericanos. Cuando Brasil comercia con China en reales y yuanes, evita las comisiones de transacción en dólares y la vulnerabilidad a sanciones estadounidenses. Cuando Argentina se une a BRICS, obtiene acceso a líneas de crédito que no requieren austeridad neoliberal. Estas son opciones que no existían hace 20 años. México está renegociando USMCA mientras simultáneamente expande el comercio con China. Eso es apalancamiento que México no tenía en la era unipolar. África está viendo inversiones chinas similares. Kenia completó el ferrocarril de calibre estándar financiado por China de $3.8 mil millones conectando Mombasa a Nairobi. Etiopía obtuvo $4 mil millones en inversión china para infraestructura eléctrica. Estos proyectos tienen problemas. Sí, los términos de préstamo a veces son depredadores, pero son alternativos al Banco Mundial y al FMI que durante 50 años impusieron programas de ajuste estructural que destrozaron economías africanas. La competencia entre acreedores beneficia a los prestatarios. Esto es lo que está en juego en la crisis del Pacífico. No es solo sobre Taiwán o portaaviones o misiles, es sobre si el siglo XXI será moldeado por un hegemón en declive dispuesto a arriesgar la guerra para mantener privilegios, o por un sistema multipolar donde el poder está distribuido y países más pequeños tienen agencia. El DF-27 es el símbolo de esa transición. Es la manifestación física del cambio de la era unipolar a multipolar. Lo que está sucediendo no es inevitable. Las guerras no son predestinadas, pero sí son más probables cuando potencias establecidas se niegan a aceptar el cambio. Estados Unidos enfrenta una elección. Puede aceptar la realidad multipolar, negociar desde una posición de fortaleza pero no dominación y gestionar un retiro ordenado de la hegemonía global. O puede duplicar el militarismo, arriesgar conflicto catastrófico sobre Taiwán y potencialmente precipitar una guerra que nadie puede ganar.
La ventana para la primera opción se está cerrando rápidamente. El DF-27 es el cronómetro sobre esa ventana. Cada mes que pasa, China produce más. Cada mes, los sistemas de defensa estadounidenses se vuelven más obsoletos. Cada mes, aliados de Estados Unidos recalibran sus apuestas. Secretario de Estado Blinken voló a Beijing 3 veces en 2024 buscando negociaciones sobre estabilidad estratégica. China rechazó conversaciones hasta que Estados Unidos reconozca el principio de una China y detenga las ventas de armas a Taiwán. Estados Unidos se negó, así que aquí estamos, en diciembre de 2025, con ambos lados preparándose para un conflicto que ninguno quiere, pero que ambos consideran más probable cada día. Los medios corporativos te mantendrán enfocado en drama político doméstico, escándalos de celebridades y crisis manufacturadas. Mientras tanto, los fundamentos reales del orden mundial están siendo recableados debajo de tus pies. Este canal existe para mantenerte por delante de la curva, para darte el contexto que necesitas para tomar decisiones informadas sobre tu dinero, tu carrera y tu futuro. Eres testigo de cómo los fundamentos del orden mundial están siendo reorganizados, no en los titulares, no en los discursos oficiales, pero en pruebas de misiles, reuniones clasificadas del Pentágono, reuniones de BRICS y cables diplomáticos que apenas son mencionados en las noticias occidentales. La pregunta no es si viene el cambio, ya está aquí. La pregunta es, ¿estarás preparado o te lo contarán tus nietos como el momento en que todo cambió y no te diste cuenta? Mantente atento, mantente informado y nos vemos en el próximo análisis.